Walter Corvo, soy jefe de la división controles de la Administración Nacional de Puertos. Estamos en estos momentos en una plazoleta que le denominamos plazoleta de los turistas, la cual ha sido construida con elementos antiguos que han sido parte de la historia del puerto de Montevideo. Tenemos anclas muy antiguas, tenemos guinches a vapor que ya no existen desde hace muchísimos años. Y bueno, todos estos elementos son atractivos para los turistas cuando descienden de los buques y se llevan una buena impresión del puerto de Montevideo y bueno, un recuerdo lindo para cuando van a su país. Bueno, a nuestras espaldas ustedes podrán observar un monumento al estibador. No al estibador de ahora, sino al estibador de antaño. ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su función? Bueno, era manipular bolsas al hombro, carretillas con cargas hacia los buques y de los buques hacia los depósitos. Es decir, no existía lo que hoy existe en cuanto a la tecnología y maquinaria para la manipulación de cargas. Todo se hacía a mano y las cuadrillas eran inmensas. Había a veces 30 o 40 trabajadores en la carga o descarga de un buque. Las técnicas y las tecnologías y los elementos que hay ahora para manipular las cargas han facilitado mucho la tarea del trabajador. Si vemos a nuestra espalda hay un guinche a vapor. En la época que yo entré, en el año 70, en la década del 70, era un elemento de carga y descarga para vagones y en las distintas ramblas, ya que la operativa que había era todo a mano, se manipulaba todo a mano, no había elementos de carga en esa época. Y bueno, estos elementos se corrían sobre rieles y se desplazaban por todo el recinto portuario, tanto en depósitos como en la rambla portuaria de aquella época. Y le voy a contar un poco lo que ha cambiado con respecto a la ciudadanía-puerto, es decir, esa relación que había antes y hoy día un poco como que se ha perdido por distintos motivos de seguridad y de operativa. Cuando yo empezaba con mi papá a visitar el puerto, había una plaza pública donde está hoy el monumento de Plus Ultra y la zona de buquebús de revisación de equipaje. Pública era la plaza, donde las familias venían a tomar mate, traían sus niños a jugar. Y también había visitas de pescadores. Si ustedes paseaban en esa época por los muelles, veían largas filas de pescadores sentados en la cupertina esperando su pescadito para llevar a sus hogares. Eso con la modernización del puerto se fue perdiendo y bueno, hoy la relación, a pesar de que es buena con la ciudad, hay otras prohibiciones que en esa época no había. La recimentación, el contenedor, la informática, son hitos que han marcado cambios tremendos en cuanto a la operativa portuaria, a la velocidad y a la seguridad en cuanto a la manipulación de los elementos. Ya hablamos anteriormente de cómo era la tarea del estibador. Bueno, el montacarga suplió esa tarea de fuerza del estibador, de andar con carretillas o con bolsas al hombro,
a un elemento que lo que hacía era elevar o subir o manipular mucho más peso, ¿tá?, con un solo elemento y, bueno, y a mucho más velocidad. Es decir, que la demora en la carga de los buques y la descarga de los buques se fue minimizando, es decir, los tiempos se fueron acotando. Elemento fundamental, el contenedor. En la época de la década del 70, en el año 79, más o menos aproximadamente, comenzaron a venir los primeros contenedores a Uruguay. Cuando aparece el contenedor, hubo que recimentar muelles, hubo que cambiar grúas. Ustedes vieron esa grúa antigua que está en la plaza, es un elemento que en primera instancia sirvió para la descarga y carga de los buques, y después se fueron supliendo por otros elementos. Es decir, cambió las grúas de a bordo, de tierra, por cambios estructurales en los buques. Los barcos tenían unos palos a bordo que se llaman pescantes, que eran de metal, por supuesto, que tenían roldanas y poleas y que se direccionaban tanto a tierra como a la bodega del buque. Se cambiaron esos tipos de pescantes por grúas de a bordo, que eran elementos que se adaptaron al contenedor. Es decir, todos los buques fueron cambiando las dimensiones, su tipo de bodegas, porque no solo depositaban contenedores en bodega, sino que también sobre bodegas se seguían estivando contenedores, que es lo que le daba mucho más capacidad al buque. Junto con el contenedor aparecen los cargadores frontales de grandes dimensiones, es decir, grúas sobre ruedas que eran capaces de levantar las 45 toneladas de un contenedor de 40 y trasladarlas hacia las estivas y elevarlas para así estivarla en alturas de hasta 5 contenedores en primera instancia. A raíz del contenedor y del cambio en el tema de las cargas y de la necesidad de espacio, también hubo necesidad de repavimentar y reforzar lo que es los espacios abiertos para el almacenaje de los contenedores, porque no era lo mismo soportar carretillas o gente caminando o pequeños montacargas que máquinas containeras que pesaban 60, 70 toneladas, más la suma del contenedor que podía pesar hasta 45 toneladas. Bueno, eso por supuesto que dio la pauta de la necesidad urgente de repavimentar el piso para soportar ese tipo de carga. Bueno, en la actualidad estamos moviendo 800.000 TEUs, que la medida TEUs equivale a un contenedor de 20 pies, contenedor de 6 metros de largo. Camiones hoy día estamos moviendo unos 2.000 camiones por día, que pasan por los accesos y por las balanzas de ANP. El movimiento se sigue incrementando y el puerto va quedando chico. Este edificio fue construido para el primer club de remeros que tuvo el país. Por un proyecto que se presentó en el año 1923, le permitió al Montevideo Rowing Club edificar dentro del recinto portuario. En 1929 se terminaron las obras y ahí ya comenzó a funcionar el club dentro del recinto portuario. ¿Qué servicio prestaba? Bueno, en primera instancia, por supuesto, los remeros, pero tenía gimnasio, tenía cantina, tenía canchas de fútbol 5, cancha de fútbol de mayores y los fines de semana, bailes. Algo que a los portuarios generalmente los marcó mucho porque muchos terminaban de trabajar
muchachos jóvenes, terminaban de trabajar un sábado a la tarde, se pegaban un baño y bueno, ¿a dónde vamos? Al rugby. Era seguro que ahí se divertía. Fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 85 y bueno, y hoy funciona como las oficinas del área de infraestructura, y son todas oficinas administrativas. Tiene muchos compartimientos de oficina y tiene una torre con un mirador que, bueno, en la época de los bailes muchos enamorados subían para mirar la ciudad, las estrellas y bueno, prometerse casamiento. Si contara el edificio todo lo que sucedió ahí, podríamos hacer una Biblia. Estamos de espaldas al depósito Herrera y Oves. Este depósito fue reconstruido en el año 76, mantuvo las paredes originales, como tienen estos depósitos actualmente, el depósito Santos y el depósito Aduana Nueva, y lo que se le incorporó fue las bóvedas, esas curvas del techo al estilo Dieste, ¿no? La particularidad que tiene este depósito es que no tiene columnas y eso facilita mucho el tránsito de los montacargas y la elevación se aprovecha mucho más el espacio al no haber esas restricciones de columna que sostengan el techo. Bueno, estamos ubicados en el Muelle C. Acá fue donde atracó el Greg Mortimer. Para quienes no están informados, el Greg Mortimer era un barco de pasajeros que quedó fondeado en aguas uruguayas debido a que había tripulantes y pasajeros infectados del COVID. Uruguay fue muy solidario en ese aspecto, permitió después de los análisis sanitarios correspondientes y las autorizaciones de salud pública, que los tripulantes pudieran bajar del barco y dirigirse a sus países de origen. Para nosotros fue una experiencia muy nueva e inolvidable. Directamente repercutió en mi división, de la división controles, ya que los accesos fueran parte de ese corredor sanitario que dispuso salud pública para que esa gente que estaba deseando regresar a sus países pudiera hacerlo a través de ese corredor sanitario y llegar hasta el aeropuerto de Carrasco. Continuando con el avance de las obras del puerto y proyectándolo al puerto del futuro, se está construyendo el acceso norte, el cual va a permitir que todas las cargas que vayan a ingresar para ser exportadas y todas las cargas de importación que salgan para la ciudad, salgan por un único acceso. Está previsto que haya 8 balanzas de entrada y 8 balanzas de salida y que todos los controles se hagan en ese lugar. Ahí va a actuar aduana, prefectura, puerto y Ministerio de Agronomía. También va a estar ubicado un escáner o dos, según el requerimiento que haya. También se va a hacer el control de las cargas, especialmente las exportaciones, que últimamente hemos tenido algún inconveniente con drogas que han llegado a países de cargas que han pasado por Montevideo.
es una de las obras de infraestructura más grandes de los últimos tiempos. Este viaducto que se está construyendo comienza en su rampa casi en la calle Florida, a unos metros de la calle Florida, es decir, entre Florida y la estación central, y termina pasando la Central Valle a pocos metros de la calle 12 de diciembre. Esto va a permitir que el puerto se amplíe por debajo del puente hacia el perfil externo, o sea, hacia la ciudad, y vamos a agarrar terreno para diversas operaciones de almacenaje que hoy en día están bastante acotadas. Es una obra que comenzó en el 2019 y está prevista que termine a mediados del 2022, es decir que estamos a poco finalizar. Lo imponente de todo esto es el arco que ustedes ven detrás, que tuvo que contratar la empresa que ganó la licitación, que es ASEM, unas grúas especiales con poder de levantamiento de 250 toneladas para poder levantar esa parte que es colgante, es decir, se construyó a los dos cabezales de esa parte y después se acopló lo que es ese arco que viene a ser el puente colgante de la obra. Esto va a ser un éxito, un gran avance para toda la ciudadanía que en muchas ocasiones, con razón, se quejaban de demoras en llegar al trabajo, en llegar a sus hogares, en horas donde la operativa se acumulaba camiones y no dejaba el desplazamiento de los adultos menores por la Rambla. El puerto de Montevideo tiene proyectado hacer el nodo logístico de la región, es decir, del Cono Sur, y apuntando también a hacer también nodo de las cargas que vienen del mundo. Como hemos visto, ya hay una terminal especializada de contenedores, que es la terminal Cuenca del Plata. Sumado a eso, se construyó una terminal especializada de granos de la firma Obrinel, en el cual se instalaron 12 silos que pueden almacenar hasta 120 toneladas de granos, que llevan un proceso, primero de análisis para que las cargas no vayan contaminadas a otros países. Si el grano viene recién cosechado, es decir, que no secó bien en la planta, se hace un proceso de secado, se analiza nuevamente y antes de ser exportado se le hace una certificación de que el producto está en condiciones. Tiene una cinta transportadora hacia un muelle que es exclusivo para la carga de los granos, es decir, que desde los silos el grano pasa por esa cinta y va directamente la carga a la bodega del buque. Bueno, acá estamos apreciando la cinta de granos que es la que trae desde los silos, de la planta de silos, hasta los buques. Como ustedes pueden ver, el puesto de atraque está paralelo a la cinta y ven como unos tipos caños embudos que son la caída del grano a las distintas bodegas del barco. Esto lo que hace es facilitar mucho la carga y minimiza la estadía de los buques de carga granel. Tenemos también en construcción la terminal de UPM. Aquí va a haber almacenamiento y embarque de la pasta de celulosa de la planta que se está construyendo en Durazno, la UPM2. Esta planta, aparte de tener un muelle propio para su
embarque que está proyectado a que tenga 14 metros de profundidad, va a recibir carga en primera instancia por camiones. Se estima que van a ingresar al puerto de Montevideo unos 200 camiones diarios. Y en el futuro, cuando se conecte con el ferrocarril central, se estima que vayan a venir unas 150 vagones diarios con pasta celulosa desde la planta de UPM. Es uno también de los proyectos de inversiones más grandes que ha recibido el país y lo cual estamos esperanzados que siga aportando mano de obra a nuestra gente obrera que tanto la necesita.